tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer Facebook Live del 2021 para Embajadores por la Vacunación. Algunos de ustedes ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Anaí Ubiarco. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, como ustedes ya saben, Embajadores por la Vacunación es una comunidad dedicada a difundir la importancia sobre la vacunación. Y como ustedes lo pidieron, el día de hoy nos acompaña nuevamente una gran amiga de Embajadores por la Vacunación, la doctora Denise Vaquera. Ella es infectóloga pediatra y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros para apoyarnos con todas sus dudas sobre influenza y también sobre las vacunas que están indicadas en nuestros pequeñitos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, doctora Denise, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes nuevamente. Me encanta contestar sus dudas y sobre todo despejar cualquier cosa sobre la vacunación. Muchas gracias, doctora. Así es, buenas tardes. ¿Y cómo está el clima en Monterrey? Porque aquí nos estamos congelando. No, aquí está muy agradable, muy agradable. En la tarde se pone caliente y en la mañana está frío, entonces tenemos de todo. Sí, ya me imagino, doctora. Qué bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Pues ya tenemos algunas dudas de nuestros amigos, pero amigos, amigas, los invito a que nos vayan mandando sus preguntas sobre influenza y sobre cualquier otra vacuna. Pero doctora, si usted está de acuerdo, vamos a comenzar con algunas preguntas que hemos estado recopilando de los comentarios que nos han dejado nuestros amigos. Por supuesto. Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta, doctora, y es, ¿cuál es el momento ideal para aplicar la vacuna contra influenza? Muy bien. El momento ideal, según los CDC, según la información disponible, es en cuanto se tenga disponible la vacuna de manera anual. Esto generalmente es en el mes de octubre. En el mes de octubre comienza la temporada de influenza y es cuando nosotros tenemos que aplicarnos la dosis de la vacuna. Esto es año con año, desde octubre. Entonces, el mejor momento es desde que llegó la vacuna. Excelente, doctora, completamente de acuerdo. Y bueno, ¿existen casos en los que alguien no deba vacunarse? Es decir, ¿existe alguna contraindicación para esta vacuna? Ok, las contraindicaciones son sumamente raras. Por ejemplo, en el caso de anafilaxia, ¿eso qué es? Es alguna alergia a los componentes de la vacuna. Si tenemos alguna alergia a los componentes de la vacuna, entonces tenemos que sobre todo hablar con nuestro alergólogo. Esa es una de las contraindicaciones que se tiene en cuanto a la vacunación. Excelente, doctora. Y bueno, esas son las contraindicaciones, pero ¿en quién está indicada? ¿Quién, o más bien, cuáles son los grupos a los que debemos de priorizar? Porque sabemos que en Ok. realidad todos podemos enfermar de influenza y pues todos deberíamos de recibir la vacuna. Claro que sí. Desde los 6 meses de edad en adelante se puede aplicar la vacuna contra influenza. Es muy importante saberlo porque usualmente, como aquí en nuestro país, en México, se les dice a los menores de 5 años, de 6 meses de edad a 5 años o mayores de 60 años. Y la realidad es que todos nos tenemos que vacunar contra influenza. Sobre todo estos grupos de edad en donde se pone aquí en nuestro país la vacuna de manera gratuita es porque son grupos de alto riesgo. Sin embargo, no porque no estemos en ese rango de edad, no nos tengamos que vacunar, nos tenemos que vacunar. Ahora, ¿qué pasa con estos pequeñitos menores de 6 meses de edad? Aquí sí está contraindicada la vacuna. No se puede administrar en menores de 6 meses de edad, pero hay una manera en que los podemos ayudar a ellos y esto es la vacunación en el embarazo. La mamá, la mujer embarazada, se puede vacunar, más bien se debe de vacunar porque es otro grupo de alto riesgo para complicaciones de influenza. Entonces, si nosotros vacunamos a una mujer embarazada, también protegemos al bebé de parto prematuro, de peso bajo o incluso de contraer la enfermedad a los primeros 6 meses de edad. Excelente, doctora. Y una pregunta que tienen muchos de nuestros amigos es la siguiente. Si no pude vacunarme de octubre a diciembre del 2020 contra influenza, ¿aún puedo vacunarme? ¿Puedo hacerlo en este momento?
Por supuesto, se pueden y se deben vacunar. Todas las personas que faltan ahorita de vacunarse, es necesario vacunarnos porque el 75% aproximadamente de los casos suceden de enero a marzo. Entonces, si bien cuando te vacunas tarda aproximadamente 2 semanas en hacer anticuerpos, por así decirlo, nuestro cuerpo, al ponernos la vacuna, 2 semanas después estamos ya creando anticuerpos. Pero en de enero a marzo es el momento en donde más casos hay. Entonces, si no se la han puesto, no dejen pasar porque todavía está febrero, incluso marzo. Entonces, a ponernos todos la vacuna. Excelente, doctora. Y aprovechando esta respuesta que nos diste, ¿nos podías explicar qué es un anticuerpo? Claro que sí. Un anticuerpo es lo que comúnmente o coloquialmente hablamos de defensas. Hay diferentes tipos de anticuerpos. Hay unos que están, que nosotros mismos de manera natural creamos y hay otros que están creados con base en las vacunas. Nos ponen una vacuna y nosotros creamos los anticuerpos para defendernos de esa enfermedad. Entonces, una vez que nosotros nos exponemos a esa enfermedad, como ya tenemos estos anticuerpos o defensas, nuestro cuerpo prácticamente ya sabe cómo reaccionar y aunque enfermemos, porque es posible incluso con una vacuna enfermar, nada que ver en cuanto a las complicaciones, gravedad, incluso muerte, porque esto se previene justamente con la vacuna. Muy bien, muchas gracias. Y doctora, ¿con qué frecuencia nos tenemos que vacunar contra influenza? La vacunación contra influenza es cada año, todos los años nos tenemos que vacunar de octubre a marzo, es la temporada. Entonces, eso es en el hemisferio norte, en donde nosotros vivimos, en nuestro país, México, de octubre a marzo. Entonces, hay mucha gente que nos dice, ¿verdad? Es que ya me la puse hace como 2 años. Pues no importa, porque cada año es una cepa nueva que tiene la vacuna, dependiendo de los virus que estuvieron circulando el año previo, son los virus que va a contener la vacuna de ese año. Por ejemplo, ahorita nos estamos vacunando del 2020, 2021, 2020, 2021, y es diferente a la de años previos. Entonces, siempre el contenido de la vacuna cambia año con año y está hecho para protegernos contra los virus circulantes de ese año. Excelente, excelente, doctora. Amigos, recordemos que vacunarnos contra influenza no solo nos protege a nosotros, sino que también ayuda a proteger a lo que más queremos. Y pues lo que más queremos es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos. Entonces, vamos todos a vacunarnos. Y doctora, también tenemos un tema que ha sido recurrente en los comentarios de nuestros amigos y es ¿por qué la vacuna de influenza se puede relacionar con el síndrome de Guillain-Barré? Ok, es una pregunta muy, muy importante. La vacunación contra influenza, hubo un año en 1976 en donde se vio que después de vacunar a la población contra influenza, hubo un aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré. Años más tarde, hasta aproximadamente el 2003, la Academia Nacional de Medicina, la americana, hizo un estudio sobre los casos de Guillain-Barré asociados a la vacunación de influenza y se vio que precisamente en ese año, ¿verdad? En 1976, aumentó los casos aproximadamente uno adicional por cada 100,000 casos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sí, sí es probable, pudiera ser, aunque es muy, muy poco frecuente esta reacción, pero es más probable que te dé un síndrome de Guillain-Barré por influenza que por la misma vacuna. Entonces, definitivamente te protege también. Más para esto, no debería ser hablar como una complicación, porque el mismo virus te puede te puede hacer que tú tengas un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, además la vacuna nos protege contra las complicaciones de más que ya sabemos, la gravedad, la falla respiratoria y la muerte. Así es, doctora, definitivamente es la mejor forma de evitar complicaciones y la muerte, como usted nos indica. Y bueno, doctora, hablando de estas contraindicaciones, perdón, de estos eventos que podrían resultar de la vacuna, ¿existen eventos adversos por la vacuna contra influenza?
Ok, claro, como cualquier medicamento, cualquier sustancia, todo tiene un efecto adverso. Entonces, los más frecuentes de la vacuna contra influenza son los locales. ¿Eso qué quiere decir? El dolor y el enrojecimiento en el sitio de la inyección es el más frecuente. Ya de ahí puede haber algo de dolor de cabeza, algo de dolor muscular, y pudiera haber un poquito de náusea. Esos son los efectos más frecuentes. Pero el número uno es el dolor y el enrojecimiento del sitio de inyección. Eso de me dio un gripón después de aplicarse la vacuna es totalmente un mito. Lo que sucede muchas veces es que nosotros cuando nos aplicamos la vacuna ya estamos incubando algo y sobre todo por la temporada alta de virus respiratorios en donde prácticamente muchas personas en esta temporada vivimos con alguna infección respiratoria. Entonces, esto es lo que pudiera suceder, pero para nada, la vacuna no puede causar gripe o enfermedad. Más bien los efectos adversos locales son los más frecuentes y los que acabo de mencionar. Excelente, doctora. Entonces, ¿puedo contraer la influenza a partir de la vacuna? No, eso es prácticamente imposible. Les explico por qué. La vacuna contra influenza está hecha, es de virus inactivo. ¿Eso qué quiere decir? No, prácticamente pasa por muchos procedimientos para inactivar el virus. Hay otro tipo de vacuna que se llama de virus vivos atenuados, que esa es la nasal. Esa vacuna también tiene, sí tiene virus, pero están prácticamente modificados para que no puedan hacer daño al cuerpo. Entonces, cualquiera de las dos vacunas no te puede provocar el influenza en sí como tal. Entonces, ustedes no se preocupen por eso. Ese es un gran mito que hemos atravesado por muchos años y hay que despejarlo. Ya es la era de la información. Entonces, hay que acabar con este tipo de mitos para poder acabar con las enfermedades. Así es, doctora. Como bien dices, ya estamos en un momento en el que podemos hablar y podemos escuchar a los expertos, como lo eres tú. Entonces, bueno, entrando en otros temas, más allá de influenza, tenemos algunas otras preguntas de otras vacunas y nuestros amigos nos preguntan, ¿qué es y cómo funciona el programa de vacunación universal? Ok, el programa de vacunación universal es algo muy interesante y buenísimo para la salud de todos nuestros niños. El programa de vacunación universal se enfoca precisamente en vacunar a todos los menores de 8 años con seguridad social, sin seguridad social. Es un derecho que tienen los niños desde que nacen. Entonces, si tu bebé nace y no tienes algún tipo de seguridad social, no importa, no importa, tu bebé tiene derecho a todas las vacunas del esquema universal. Entonces, es algo que afortunadamente nuestro país está muy completo y lo podemos gozar. Y ahora si nos están otorgando este derecho, también parte de nosotros la responsabilidad de llevarlos a vacunar para que poder tener todo el esquema completo y evitar enfermedades prevenibles por vacunación. Así es, muchas gracias, doctora. Y así es, amigos, como ustedes ya lo escucharon, ustedes pueden llevar a a sus pequeñitos a IMSS, ISSSTE, a Secretaría de Salud y tienen derecho a recibir sus vacunas. Y con respecto a esto, nos preguntan, doctora, ¿es importante vacunar a mis hijos aún durante la contingencia? Por supuesto, hoy más que nunca es sumamente importante. Creo que todos estamos viviendo esto que es terrible, la pandemia, y que estamos viendo lo que causa una enfermedad que no teníamos una vacuna, que no se pudo prevenir porque no sabíamos de ella, no teníamos con qué prevenirla. Entonces, imagínense que nosotros no estemos vacunando en esta pandemia a nuestros niños y empiezan enfermedades que son prevenibles por vacunación porque no les pusimos las vacunas a nuestros niños. Es bien importante pensar que tenemos que vacunar a nuestros niños porque un día, esperemos que sea pronto, volvamos a hacer nuestras actividades. Y todos los niños, imagínense, en el kinder, en las guarderías, sin vacunas. Esto sería terrible porque estaríamos saliendo a lo mejor de una pandemia para entrar en otra y otra que lamentablemente se pudo prevenir. Entonces, definitivamente no hay que dejar pasar el momento para vacunar.
Si a tu hijo le toca las vacunas de los 2 meses, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, siempre y cuando sigamos las medidas higiénicas y sigamos la sana distancia para llevar a vacunar. Ahora, hay situaciones que están adaptadas, más bien centros de salud, instituciones que están adaptadas a la situación actual. Tenemos drive-thrus en muchos centros de salud, en muchas clínicas del IMSS. Entonces, sería bueno que nos informáramos antes de salir, ¿verdad? Los horarios, y sobre todo por dónde, la dirección de dónde están los drive-thrus, pero no dejar pasar las vacunas de nuestros niños. Excelente, muchas gracias, doctora. Y tenemos aquí una pregunta muy específica. Nos dice una de nuestras amigas, ¿qué pasa si no puedo vacunar a mi bebé con la vacuna hexavalente en algunas de las dosis indicadas, ya sea 2, 4, 6 o 18 meses? Bueno, lo primero que pasa es que el bebé estaría susceptible, o sea, pudiera contraer alguna de las enfermedades que previene precisamente esta vacuna. Eso sería, siempre cuando nos falta alguna vacuna, hay que pensar en eso, en que, ok, le falta una vacuna, chin, se la tengo que ir a poner. No, más bien tenemos que pensar en la manera en que mi bebé ahorita puede contagiarse de esa enfermedad que no le estoy poniendo todavía la vacuna. Entonces, eso es lo primerito que hay que pensar, perdón. Y lo segundo es ir para que te ponga la vacuna. Hay muchos mitos con respecto a eso de es que ya no se puede, es que se tienen que volver a poner otra vez todas y definitivamente no, para que ustedes la vacuna que esté pendiente despejen totalmente sus dudas, pueden llamar antes o pueden acudir para preguntar, ¿verdad? Pero el momento es en cuanto ustedes se den cuenta, porque a veces pasa, ¿verdad? Que mamá o papá no le pusimos tal vacuna, se nos pasó. No importa, hay que ir a ponérsela. El chiste es que nosotros completemos el esquema de vacunación de nuestros hijos y se encuentren protegidos. Excelente, doctora. Entonces, con respecto a esto, ¿existe alguna fecha límite para ponerle las vacunas a mi niño? Como decías, a lo mejor ya no se las puedo poner o hay que volver a iniciar. ¿Existe alguna fecha límite? No existen fechas límites para poner las vacunas a los niños. Tenemos muchas opciones y ustedes pueden despejar la duda, como les digo, yendo al centro de salud y ahí les van a poner la vacuna, porque muchas veces es, híjole, ya no me la van a poner. No, sí, claro que sí. Sí, no existen fechas límites, hay que completar los esquemas de vacunación. Excelente, muchas gracias, doctora. Así es, amigos, eso es lo más importante, completar esquemas. Y bueno, pues ya tenemos muchas preguntas de nuestros amigos. Vamos a empezar a platicar sobre ellas. Nos pregunta Argelia Luz una pregunta. Si estoy tomando medicamento para el colesterol y glucosamina, ¿me puedo poner la vacuna contra influenza o hasta que termine mi tratamiento? Soy un adulto mayor. No, adelante, a ponerse la vacuna. No hay ninguna contraindicación con estos medicamentos. Y me lleva a acordarme de otra duda que se relaciona también bastante con los antibióticos. Preguntan bastante, si me puedo poner la vacuna si estoy tomando antibiótico, la respuesta es sí, adelante, pónganse la vacuna, no hay ninguna interacción, por así decirlo, si nos ponemos la vacuna y estamos bajo un esquema de antibiótico, entonces adelante, hay que ponernosla. Aprovechando que nos comentas esto, doctora, muchas mamitas a veces nos preguntan, si mi bebé tiene moquitos, si tiene los ojitos rojos, ¿se puede vacunar? Esa es buenísima. Sí, por supuesto, sí se pueden vacunar. Si tiene moquitos, si tiene algo de tosecita, se puede vacunar sin problema. No es una contraindicación que esté pasando o cursando con un cuadro gripal leve, y ponerse la vacuna. Eso también es un mito. Y como les decía, hay que derribar los mitos. Lo que no es cierto y que nos perjudica a la salud, hay que aclararlo. Y por supuesto, eso es un mito. Muchas gracias, doctora. Carlos Jaimes nos pregunta, si yo ya tuve influenza, ¿debería vacunarme? ¿No genero inmunidad? Es una pregunta súper interesante. Si ya tuvimos influenza, hay que vacunarnos por la cuestión que les comentaba, de que cada año es diferente las cepas, así como cada año son diferentes las cepas que contiene la vacuna.
Tú te puedes enfermar, por ejemplo, yo me enfermo de AH1N1, esa es la cepa, pero no me enfermé contra las otras 3 que trae la vacuna, porque hay vacunas que tienen 3 cepas, que son las que se ponen en el sistema público, y hay vacuna de 4 cepas. Entonces, si tú te enfermaste, pues te enfermaste de una cepa y estás desprotegido contra las demás. Entonces, por eso mismo hay que vacunarnos aunque hayamos tenido influenza. Eso es una pregunta súper importante y no tomarlo así como cuando nos dio varicela de chiquitos, ¿verdad? Me dio varicela de chiquito y ya no me va a volver a dar. No, aquí es diferente y es importante que aunque nos dé influenza, nos vacunemos posterior a que ya haya pasado nuestro cuadro, vayamos a vacunarnos. Excelente, muchas gracias. Y nos pregunta Mara Carrillo Martínez, después de padecer COVID-19, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para la vacuna contra influenza? Ok, esa es una pregunta también bastante actual. Entonces, vamos a vacunarnos contra influenza o contra cualquier otra enfermedad cuando hayamos terminado nuestro periodo de aislamiento. Eso quiere decir, si me enfermé de COVID-19, empecé los síntomas el 1 de enero, el 10 de enero terminó mi aislamiento. Después de esa fecha, ustedes se pueden poner la vacuna que necesiten, en este caso la de influenza. Ahora, contraindicaciones. Obviamente, si ya son secuelas post-COVID, porque hay casos en donde las personas tienen alguna secuela pulmonar, alguna requerimiento de oxígeno, etcétera, ustedes con más razón se tienen que vacunar, porque imagínense contraer influenza después de tener secuelas pulmonares. No podemos arriesgarnos a que otro virus que también es respiratorio con alta tasa de complicaciones nos vaya también incluso a complicar o incluso hasta morir, ¿verdad? Porque si nuestros pulmones ya están con fibrosis o con alguna situación post-COVID, entonces definitivamente cualquier virus que llegue puede ser muy grave. Entonces, a vacunarnos después de COVID, después del tiempo del aislamiento, los 10 días. Muy bien, muchas gracias, doctora, muy claro. Y con relación también a COVID, nos pregunta Auris Sánchez, si me vacuno contra influenza, ¿me puede ayudar para el COVID? Ok, no. La respuesta es no. Todos quisiéramos que sí, ¿verdad? Pero la respuesta es no se puede porque son virus diferentes. Entonces, no hay una reacción cruzada o cosas por el estilo, no. La vacuna contra influenza protege contra 3 o los 4 tipos de influenza y pues no te protege absolutamente nada contra COVID. Ok, muy claro, ya lo escucharon de la experta, amigos. Y nos pregunta Gus Gus Campos, soy alérgico a la aspirina, ¿puedo vacunarme? Sí, la respuesta es sí. No hay ningún problema con vacunarte contra influenza. La única indicación sería que tuvieras alguna alergia al contenido de la vacuna y la vacuna no contiene aspirina. Excelente, muchas gracias, doctora. Juaninhan Harry nos pregunta, yo que tengo siempre reacción, ¿en algún momento se me quitará esa reacción a la vacuna? No sabría de qué tipo de reacción. Por ejemplo, la reacción local pues se puede tener con prácticamente cualquier tipo de vacuna. La reacción, por ejemplo, el dolor muscular, etcétera, no es no es algo que esté escrito que cada vez que te vayas a poner la vacuna lo vayas a presentar. Entonces, tampoco es algo de que a partir de la tercera colocación, administración de la vacuna de influenza, por años seguidos ya no lo vas a tener, no. Eso no lo podríamos saber, pero la reacción siempre que tomamos algún medicamento o nos administramos alguna vacuna se puede tener. Excelente, muchas gracias, doctora. Mari del Ángel nos pregunta, a mi niña le tocaba la vacuna el día 8 de enero, era su cuarto refuerzo del esquema de vacunación, pero no la encuentro. ¿Tengo algún riesgo si no se la aplico? ¿En qué le podría afectar y hasta cuándo se la puedo aplicar? No nos especifica qué vacuna, pero es un refuerzo. Supongo que la de influenza, ¿no? Porque dice que no la encuentra, entonces tal vez es la de influenza o Yo, será la yo hexavalente porque dice cuarto.
Puede ser la hexavalente porque nos dice que es su cuarta dosis. Cuarta, ok. Entonces, si es hexavalente sí, y si es influenza, sin problema. En cuanto la tengas o la encuentres, hay que administrársela. Si es hexavalente, si es influenza, aquí hay un punto. Si es influenza, se la pusiste en enero, le tocaba la segunda dosis en enero. Aquí, si no la encontramos de aquí a marzo, probablemente tengamos que esperar ya hasta octubre que empiece la nueva temporada. Y aquí sí sería con la vacuna de influenza, como sería la primera vez que se vacuna, no le completamos el esquema, serían 2 vacunas contra influenza, o sea, en octubre y luego el refuerzo en noviembre, en caso de que fuera la vacuna contra influenza. En caso de ser la vacuna hexavalente, en cualquier momento, cuando la encuentres, administrasela. Sí, nos comenta que es la vacuna de influenza, la que no ha podido encontrar. Entonces, bueno, muchas gracias, doctora. Sí, si se encuentra pronto, antes de marzo, perfecto, ya ahí le completamos el esquema. Y si no, tendrá que ser probablemente este octubre. Perfecto, muchas gracias. Y nos pregunta Job Luna, ¿la vacuna de influenza del sector salud te protege contra influenza tipo B? Ok, sí. La respuesta es sí. Te protege contra 2 cepas A y una B. Y la vacuna del sector privado te protege contra 2 cepas A y 2 B. Entonces, la del sector privado contiene una más B, ¿verdad? Una cepa B extra. Cualquier vacuna es buena, la del sector privado o la del sector público. Lo importante es que se administre la vacuna en el momento que se tiene que administrar. Entonces, sí, como quiera la vacuna del sector público contiene una cepa B. Excelente. Y Joel Cruz Joel Cruz nos pregunta, soy hiperreactor bronquial y me causa mucha rinitis los lugares cerrados porque percibo mucho el polvo. ¿En qué me ayudan las vacunas? Ok, las vacunas específicamente hablando de influenza, las vacunas del Esquema Nacional de Salud. Primero vamos a hablar de influenza. La vacuna contra influenza o el virus de la influenza más bien es uno de los principales desencadenantes de sibilancias o cuadros de asma. Entonces, si tú eres hiperreactor bronquial, te tienes que poner la vacuna. Te tienes que poner la vacuna para prevenir precisamente una crisis asmática, porque en caso de que tú te infectes de influenza, es lo que puede terminar, ¿verdad? En una crisis asmática. Si tú te pones la vacuna y no te enfermas, pues te olvidaste ya de la crisis. Y cualquier otra vacuna, pues prácticamente igual que todas las personas, pero específicamente con los virus respiratorios, ayuda muchísimo vacunarse para evitar estos episodios de crisis. Excelente, muchas gracias, doctora. Y amigos, amigas, me gustaría recordarles, como ya nos platicó la doctora Denise, el programa de vacunación es universal. Entonces, si ustedes no encuentran alguna vacuna en su centro de salud, pueden acudir también a ISSSTE, pueden acudir también a IMSS, a cualquier otro centro de salud y buscar esa vacuna. Es decir, si no la encontramos en un lugar, podemos seguir buscándola para que nuestros niños completen sus esquemas y bueno, también nosotros, porque recordemos que existe cartilla también del adulto y del adulto mayor. Y doctora, nos pregunta Joana Sarillé González, ¿puedo vacunarme contra la influenza y contra COVID-19 al mismo tiempo o cuánto tiempo tengo que esperar? Ok, todavía ahorita no tenemos todas las indicaciones de la vacuna de COVID-19. La vacuna de influenza es difícil que vayamos a tenerlas las dos ahorita, al mismo tiempo menos, ¿verdad? Pero para años futuros yo creo que podrá haber más información sobre y qué tipo de vacuna es, porque ahorita hay diferentes tipos. Usualmente no hay ninguna contraindicación. Con las demás vacunas, por ejemplo, poner influenza hoy y poner SRP mañana se puede, poner influenza hoy y SRP en una semana se puede, o en 4 semanas se puede, o el mismo día se puede. La vacuna de influenza, por ser de virus inactivados, se puede administrar en conjunto con más vacunas el mismo día o se puede administrar después.
Entonces, no creo que vaya a haber ningún problema. Ahorita con la vacuna de COVID, dependiendo del tipo, cada una tiene sus propias indicaciones y será más adelante, ¿verdad? Que podamos tener todas las indicaciones de manera segura. Así es, muchas gracias. Y Joel Cruz nos pregunta, ¿hasta qué edad se puede aplicar la vacuna BCG? Ok, la vacuna BCG se puede aplicar, está recomendada en los menores de 2 años de edad, pero la norma oficial mexicana nos dice que se puede vacunar hasta los 14 años de edad. ¿Qué pasa? Si un niño pasa de los 2 años de edad, hay que verlo, hay que llevarlo a revisión porque tenemos que hacer una prueba, generalmente hacemos una prueba que se llama PPD. Si el PPD está positivo, quiere decir que ya tuvo contacto, por así decirlo, con la tuberculosis y entonces ya no es conveniente poner la vacuna. Después de los 2 años se tiene que hacer ese tipo de prueba. Acudan con su médico para que los oriente, si ese es el caso de niños mayores de 2 años. Pero sí se puede poner la vacuna hasta los 14. Ahora, menores de 2 años, como ahorita sabemos que no tenemos vacuna BCG y probablemente va a llegar hasta el mes de abril, póngansela a todos los menores de 2 años. En cuanto nos den la indicación de que está la vacuna, todos acudir para que vacunemos a nuestros niños contra la tuberculosis diseminada y meningia, las formas graves. Excelente, muchas gracias. Luz Miguillén nos pregunta, si soy diabética e hipertensa, es la primera vez que me voy a vacunar, ¿me dará alguna reacción más grave? Ok, no, que seas diabética e hipertensa no tiene que ver con la reacción que tenga el cuerpo local o puede ser sistémica. Ahora, si tú tienes diabetes e hipertensión, eres un grupo de alto riesgo para complicaciones por influenza. Entonces, anímate. Yo sé que hay muchos mitos, ¿verdad?, alrededor de la vacuna, pero precisamente por ser un grupo de riesgo, el riesgo está en no ponérsela, no tanto por la reacción que puedas tener local o el dolor de cabeza que a lo mejor pueda tener de efecto secundario, ¿verdad? Entonces, a vacunarse, no te va a dar alguna reacción peor porque seas diabética hipertensa. Al contrario, si adquirimos la enfermedad sí puede ser más grave. Exactamente, muchas gracias. Así es, amigos, recuerden que tenemos que priorizar a los grupos de riesgo y como decía la doctora, anímense, vamos a animarnos todos a vacunarnos. Guadalupe Rivero Tirado nos pregunta, ¿qué apoyo da la vacuna contra neumococo a los adultos mayores? Ok, la vacuna contra neumococo, el neumococo es una bacteria que puede causar muchos problemas como neumonía, como meningitis, principalmente en los grupos de riesgo que son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60. Entonces, el neumococo, la vacuna contra neumococo los va a proteger contra ciertos tipos de neumococo, porque hay muchísimos tipos de neumococo y hay una vacuna que se llama 23 valente, que esa es la de polisacáridos que se pone en el adulto mayor. Esa vacuna los va a proteger precisamente contra esos tipos de bacteria, de neumococo, para que ustedes no contraigan el tipo de bacteria para neumonía, infección de oído, infección en el cerebro incluso. Entonces, para eso sirve. Es muy buena vacuna. La que se pone en la infancia es diferente a la que se pone en el adulto mayor. Y ambas están indicadas por ciertas razones, son diferentes, pero por ciertas razones, en cuanto al sistema inmunológico del niño o del adulto mayor, se ponen diferentes. Entonces, hay que ponérsela también. Muy bien, muchas gracias, doctora. Marta Quiroz nos pregunta, ¿existe una edad límite para completar el esquema básico de vacunación? Ok, como ya habíamos comentado, no hay una fecha límite para poner las vacunas. Lo que sí es que se puede hacer cuando ya pasó tiempo y nos faltan vacunas, lo que se puede hacer es algo que se llama catch-up de vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Es viendo el caso de cada paciente, ver qué vacunas le faltan a esa persona,
hacerle un esquema acelerado para que se termine de vacunar antes, ¿verdad? Antes de, no tiene que esperar, por ejemplo, lo que se esperó, lo que se espera en la infancia, cuando son menores de 1 año que se tienen que esperar sus 2 meses. Hay vacunas que le podemos poner más rápido, entonces es bueno consultar con un médico si este es el caso, si nos faltan vacunas, para que nos digan cómo completar el esquema y lo más rápido que se pueda. Exacto, muy bien, muchas gracias, doctora. Recuerden, amigos, para los esquemas siempre consultar a su médico. Ellos son quien les podrá dar una mejor indicación porque tienen su historia clínica. Doctora, Gaby no nos pregunta, mi hijo de 5 años en febrero se vacunará contra influenza. El año pasado le dio influenza. ¿Sí conviene que lo vacunen si estamos encerrados? Sí, definitivamente sí, porque eh, aquí no sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con COVID. Vemos que un miembro de la familia enfermó porque es el que sale a trabajar y nos contagió a todos en la casa. Es lo mismo con influenza, nada más que antes tal vez no éramos tan conscientes de lo que sucedía con la transmisión de los virus, pero simplemente ustedes recordarán años pasados en donde no teníamos pandemia. Empezaba un miembro de la familia con datos de gripe, estornudo, tos, y prácticamente todos en la familia se enferman después, ¿verdad? De esa persona. Entonces, eso es lo que sucede con los virus respiratorios. Eso es lo que sucede con influenza. Si una persona sale a trabajar, por supuesto que esa persona pudiera llevar influenza a casa. Y recordemos también, perdón, que en el momento en que nos digan pueden salir prácticamente o pueden hacer algún tipo de actividad y nosotros no tengamos el esquema completo de nuestros niños, de nuestros hijos, los ponemos en riesgo. Entonces, definitivamente es recomendado que se vacunen en el momento en el que se tienen que vacunar. Excelente, muchas gracias. Guadalupe Rivero Tirado nos pregunta, en el caso de adolescentes de 14 y 17 años, en relación con la vacuna de papiloma, si no se pusieron el refuerzo, ¿qué se debe de hacer? Se debe de completar el refuerzo sin problema. No hay necesidad de iniciar de nuevo el esquema ni nada por el estilo. Hay que ponerse la vacuna de VPH, que es sumamente importante, la vacuna de virus del papiloma humano. Actualmente está autorizada hasta los 26 años de edad. Entonces, si no se la pudieron poner, porque eso pasa mucho, me he dado cuenta que muchos adolescentes ya no se les completó la tercera dosis. Póngansela sin problema. En el momento en donde ustedes vean la cartilla que les falta la vacuna, adelante, hay que ponérsela, hay que completar el esquema. Excelente, doctora. Y bueno, esta es nuestra última pregunta porque ya se nos está terminando el tiempo. Nos pregunta Teresita de Jesús Monreal. ¿Se puede vacunar contra influenza a alguien que ya le dio Guillain-Barré? Ok, es una buena pregunta. Definitivamente sí se puede vacunar contra influenza, aunque una persona le haya dado Guillain-Barré. Conozco médicos incluso que han tenido síndrome de Guillain-Barré y cada año están puntuales con su vacuna de influenza porque saben que el riesgo es más si les da la enfermedad. Entonces, sin problema, hay que ponerse la vacuna si se puede, no hay ninguna contraindicación. Doctora, muchísimas gracias. Como les decía, amigos, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo, pero doctora Denise, ¿hay algún mensaje que quisieras darnos antes de cerrar? Y también si nos puedes compartir tus redes sociales para que todos nuestros amigos te puedan seguir y puedan escuchar todos tus consejos. Claro que sí. El mejor consejo que les puedo dar es no caigamos, no cerremos una pandemia para entrar en otra, vacunémonos. Y eso no nada más me refiero a nuestros niños. Ahorita está muy de moda la vacuna de COVID. Ay, ¿quién se la puso? Ya me la quiero poner, no me la quiero poner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que ver nuestro esquema. El que sí tenemos universal, el que sí tenemos de chiquitos, ya de adultos, hay que ver nuestros esquemas de vacunación. Y si nos falta algo, ponerlo al corriente. La salud ahorita, como lo vemos, es algo valioso. Es terrible que enfermemos por algo que se puede prevenir, sabiendo lo que está pasando ahorita, lo que está sucediendo, es terrible. Entonces, hay cosas que se pueden evitar.
hay cosas que se pueden evitar y definitivamente cuando estamos en una situación en donde ni hemos visto nuestras cartillas y no nos acordamos, pues no vemos, no pasa nada absolutamente, pero sí pasa. Todos chequen sus cartillas, revísenlas, vacúnense contra lo que no estamos vacunados, contra lo que no estamos protegidos y seamos responsables de nuestra salud. Hay que mantener la salud lo mejor posible en este momento. En este momento es muy importante estar saludables todos y eso incluye las vacunas. Entonces, cualquier duda, como quiera, estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Es doctora Denise Vaquera en Instagram y en Facebook. Entonces, cualquier cosa, ahí les contesto siempre las dudas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado en nuestra primera transmisión del año. Recordemos que vacunarnos y vacunar a nuestros pequeñitos y a nuestra familia es un acto de amor. Entonces, vamos a protegernos todos, vamos a proteger a lo que más queremos. Y bueno, los invito a que junto con la doctora Denise y conmigo, todos seamos embajadores por la vacunación. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en Embajadores por la Vacunación. Y bueno, a nombre de Embajadores por la Vacunación, les deseamos un año lleno de éxito y sobre todo de mucha salud. Muchas gracias a todos y les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.